porque o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En películas y obras de la literatura románticas, encontramos una escena muy común, muy familiar. Dos enamorados que se sienten unidos, no obstante la enorme distancia que les separan, porque acordaron que a cierta hora de la noche fijarían su mirada en la luna y que en esos momentos ellos se comunicarían, se expresarían los sentimientos de su corazón y estarían unidos, experimentando una misteriosa conexión. Preguntamos, ¿es posible esto? ¿Es real? Bueno, diríamos que solo sentimental y poéticamente. Solo así es real. Pero en el caso de los cristianos, del pueblo cristiano, no solo es sentimental y poética la unión que tenemos, sino que además es real, espiritualmente hablando. Por lo que, ya sea que estemos juntos físicamente o distanciados, es decir, separados geográficamente, como lo hemos estado ahora ya por muchos meses, tenemos la plena seguridad de estar verdaderamente unidos, unidos sobrenaturalmente, por las siguientes trascendentales razones que vamos a abordar en los siguientes minutos. La primera de ellas es porque lo estamos, es decir, estamos unidos sobrenaturalmente desde antes de haber existido. Esto lo hace no solo sobrenatural, sino asombroso. ¿Cómo puede ser que estemos unidos desde antes de nacer? Y no solo desde antes de nacer nosotros, sino desde antes que nacieran nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, incluso todo el resto de nuestros muy antiguos ancestros. En una palabra, desde antes de Adán y Eva, nuestros primeros padres. ¿Cómo podemos estar unidos si aún no existíamos? ¿No parece esto un absurdo, una ilusión, un engaño, algo imposible? Bueno, si esta fuera una afirmación nuestra o de cualquier otra persona, por trascendente que haya sido o sea, estaríamos de acuerdo en que sería una completa falacia, una gran mentira, decir que los cristianos estamos unidos desde antes de haber existido. Recordamos también que Pablo dice, pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Estas palabras de Pablo nos llevan a pensar que si, como él dice, habláramos de haber sido escogidos estando en el vientre de nuestra madre, esto tendría sentido para nosotros, por la sencilla razón de que ya tendríamos existencia aunque todavía no naciéramos. Pero es racional hablar de nosotros cuando aún no existíamos, y más estando a miles de años de existir, o literalmente estando a una eternidad de existir. A la luz de las Escrituras, la palabra de Dios, la respuesta tajante es que sí es verdad. Que aunque parezca imposible e irracional,
Es una completa verdad debido a que esto es decretado por el propio Dios desde la eternidad, al habernos elegido para la salvación. Así lo certifica con toda claridad el profeta Jeremías, quien dio testimonio de esto con las siguientes palabras. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Es el propio Dios el que señala este hecho trascendental. Él dice que nos ha amado desde la eternidad. Y el apóstol Pablo en su carta a los Efesios corroboró esto más tarde al declarar, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo, dice Pablo. Otra vez, no existíamos físicamente, pero ya estábamos en el corazón de Dios. Para Él ya existíamos. Estábamos en su mente, estábamos en su corazón y Él ya nos estaba amando. Por lo tanto, estábamos ya unidos nosotros, aún sin existir. Y el mismo apóstol Pablo, en otra de sus cartas a los romanos, describe esta maravillosa verdad en forma casi poética al escribir estas hermosas palabras. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué cosa tan tremenda y profunda revela el apóstol Pablo aquí. Porque está diciendo que Dios ya nos había conocido desde antes. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos conocía. Y Dios ya nos había elegido, nos había predestinado para que fuéramos alcanzados por la obra de Jesucristo y redimidos por su sangre. Entonces, estos y muchos otros textos de la palabra de Dios nos revelan que cada uno de los cristianos ya existíamos en la mente y en el corazón de Dios. Para Él nosotros ya éramos una realidad, sus hijos amados, su pueblo, su iglesia. De esta forma es que estamos hablando de la unión extraordinaria, la unión sobrenatural que tenemos los cristianos. Si desde la eternidad ya estábamos unidos como el pueblo de Dios, pues ¿qué más ahora que estamos ya en esta realidad viviendo? Estamos unidos aunque estemos distanciados geográficamente hablando. En segundo lugar, esta unión maravillosa y real que tenemos está confirmada por nuestra redención consumada. Desde la eternidad ya estábamos incluidos en esta unión como pueblo de Dios, como hermanos, como miembros de la familia de Dios. Pero se concretó en la historia gracias al amor inmenso de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo gracias a la obra de Cristo en la cruz, y luego a la unción del Espíritu Santo, que produce fe en nuestro corazón para creer. Todos los seres humanos somos criaturas, creación de Dios. Pero no todos tenemos la bendición de ser hijos de Dios. Esto en contra de lo que mucha gente piensa. Mucha gente cree que todos los seres humanos somos hijos de Dios y esto no es cierto a la luz de la Escritura.
Esta establece claramente cuál es la condición insustituible para poder ser considerado y llamado un hijo de Dios. Así lo leemos en el Evangelio según San Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, somos hijos de Dios por haber recibido y creído en el nombre de Cristo. En ese momento fuimos constituidos hijos de Dios, confirmados, porque hemos dicho que desde la eternidad Dios ya nos había escogido. Ahora en la historia se confirma por medio de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Por su infinito amor, fuimos hechos hijos de Dios. Por lo tanto, formamos parte de una familia. Y esto habla de una verdadera unión, unidos porque tenemos un mismo Padre Celestial. Cristo declara nuestra unidad en su llamada oración sacerdotal, de la que leemos una porción, la siguiente. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. El Señor Jesucristo está hablando de nuestra unidad. Y lo maravilloso es que no solo habla de nuestra unidad entre nosotros, como sus redimidos, como el pueblo de Dios. Está hablando incluso de una unidad con Él, así como la unidad que tiene Él con el Padre y con el Espíritu Santo. Él habla de que estamos unidos perfectamente. Esto es maravilloso. De igual forma, nuestra unión está arraigada firmemente porque todos los cristianos hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. En el momento de creer, el Espíritu Santo vino a nuestra vida, fue de hecho el que provocó la fe en nosotros para creer y se quedó en nosotros. Eso es lo que consideramos como haber sido bautizados por el Espíritu Santo. En el momento de creer en Cristo, recibimos el Espíritu Santo. Y este hecho certifica entonces nuestra unión sobrenatural. Así que desde la eternidad ya estábamos unidos, porque estábamos en el corazón y en la mente de Dios. Y luego en la historia se concretiza nuestra unidad. Gracias a ese amor de Dios eterno, gracias a la obra de Jesucristo en la cruz y gracias a la influencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. De igual forma, podemos nosotros leer en el libro de los Hechos lo que dice el escritor Lucas. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es una confirmación. Por el Espíritu Santo somos nosotros confirmados como creyentes en Jesucristo, hijos de Dios, miembros de una misma familia. Somos nosotros el pueblo redimido de Dios y estamos unidos entonces. Donde quiera que nos encontremos, estamos unidos real y verdaderamente en forma espiritual. Esta unión espiritual también nos hace estar integrados en una sola iglesia, en un solo cuerpo. Pablo dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Él está diciendo otra vez, reiterando, podemos ser muchos,
pero todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y si somos parte del cuerpo, entonces estamos unidos. No podemos ser parte del cuerpo desunidos. Tenemos que estar unidos y esta unión es una realidad completa. Recordamos también que en la parte final del credo de los apóstoles, que regularmente repetimos, se confirma esta hermosa verdad. Cuando decimos, casi al final del credo, creo en una santa iglesia cristiana universal, la comunión de los santos. Una santa iglesia cristiana universal, la comunión de los santos. Nuestra unión sobrenatural también es ratificada por los medios de gracia con los que Dios nos bendice cada día. ¿Cuáles son esos medios de gracia? Su santa palabra, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos edifica y que nos une en una sola fe, como seguidores de Jesucristo, como adoradores del Dios vivo y verdadero, que nos enseña cómo debemos vivir los cristianos y que nuestra vida manifieste también esa unidad. Otro de los maravillosos medios de gracia es la oración. La oración que nos une en ruego y clamor. Tú estás lejos de mí y lejos de muchos otros. Yo estoy también retirado de muchos otros. Pero cuando oramos, sentimos esa unión sobrenatural que es una realidad en nuestra vida. Porque estamos orando al mismo Padre Celestial. Y estamos orando fundamentados en la misma obra expiatoria de Jesucristo. Y estamos orando influenciados y guiados por el Espíritu de Dios. Ese medio de gracia también, la oración, nos une. Pero también los sacramentos, tanto del bautismo como de la Santa Cena, que nos confirman el primero como miembros de la familia y del pueblo de Dios. Por eso es tan importante llegar al bautismo. Aprovecho para señalar que no es correcto que un creyente en Jesucristo rechace ser bautizado. Porque el bautismo es el paso siguiente a la confesión de nuestra fe cristiana, que nos integra formalmente a la Iglesia Cristiana Universal, que nos recuerda que somos parte de una unidad maravillosa, de una unión sobrenatural, como lo estamos considerando. Y la Santa Cena, por sobre todo también, que nos recuerda la muerte de Cristo y nos recuerda el motivo de la muerte de Cristo y nos recuerda que Cristo va a venir otra vez y nos recuerda también que todos los cristianos hemos comido espiritualmente del mismo pan, el pan que es Jesucristo, y eso habla de unidad, una unidad sobrenatural, estemos juntos o separados. Esta maravillosa verdad revelada en la palabra de Dios, que nos recuerda nuestra unión espiritual real y verdadera, nos debe animar, nos debe fortalecer, aun cuando físicamente no estemos juntos. La revelación espiritual que une nuestros corazones y nuestras mentes nos debe hacer sobrellevar la aparente soledad cuando por causas de fuerza mayor nos obligan a estar separados físicamente. En medio de nuestras tribulaciones no estamos solos. Estamos rodeados de multitud de seres angélicos, pero por sobre todo unidos con millares de cristianos. Y naturalmente sabemos que Cristo está con nosotros, el Espíritu de Dios está con nosotros, Dios mismo está con nosotros. Jamás estamos solos desde el momento en que llegamos a formar parte de la familia cristiana. Se asegura nuestra unión sobrenatural con miles y millones de creyentes y también con los seres angélicos y con el propio Dios trino y uno. Saber con toda seguridad que hay muchos que piensan en nosotros y como nosotros, que oran por nosotros, que nos aman
por nuestra unión sobrenatural en Cristo. Saber esto nos permite que no caigamos en la desolación y tristeza de quienes no experimentan una hermosa unión espiritual como la nuestra. Es a ellos a quienes debemos hablarles del grande amor de Dios que lo movió a enviar a su Hijo Jesucristo a buscarnos y a salvarnos de la muerte eterna y de la soledad absoluta, para que despierten a la realidad maravillosa de saber que forman parte de esta unión sobrenatural, que también entonces les llenará de consuelo y de descanso, de esperanza, de confortamiento, de alegría. Y aún debemos agregar otro elemento sobrenatural de nuestra unión espiritual. Esta alcanza no solamente a los cristianos actuales en los últimos rincones de la tierra, sino también hasta los últimos rincones de los tiempos y aún de la eternidad. Pues estamos unidos nosotros también con los creyentes que ya disfrutan del reino de los cielos. No están físicamente con nosotros, pero nuestra unión con ellos permanece y permanecerá por toda la eternidad. Esto es maravilloso. Y más sobrenatural aún, estamos unidos con los millones de creyentes del futuro cercano y lejano, quienes también, aunque no hayan nacido algunos, pero nacerán, caerán rendidos a los pies de Cristo en el tiempo de Dios. Aún con ellos estamos unidos sobrenaturalmente, estamos unidos espiritualmente. Sin embargo, tenemos que señalar que el propósito de esta unión sobrenatural en nuestra vida no cumple solo objetivos egoístas. No es solo para nuestro propio bien, alegría y consuelo. No es solo para no sentirnos solos, saber que estamos rodeados y que estamos unidos por miles y millones de otros más que creen como nosotros. No, sino que estamos unidos también para que el mundo crea, según lo dijo claramente el Señor Jesús en su oración intercesora de Juan capítulo 17. Estamos unidos para hablar con pasión de aquel que nos sacó de las tinieblas en las que vivíamos y nos consumíamos y nos llevó a su luz admirable, como lo señala el apóstol Pedro en su primera carta capítulo 2. Estamos unidos para ser discípulos de Jesucristo en todo el mundo, que le adoren de palabra y con sus hechos, con vidas transformadas, que a su vez motiven a los demás que les conocen también a venir a Cristo y ser sus adoradores y servidores en este mundo caído y tan necesitado de Dios. Así que, apreciables hermanos en la fe, disfrutemos de nuestra unión espiritual y sobrenatural, aún en medio de la distancia. Gocémonos en ella. Confortémonos al saber de ella, de esta unión. Démosle gracias a Dios por esta invaluable bendición, pero a la par, cumplamos también con el sublime propósito para el cual fuimos llamados a la fe cristiana. Hablemos de Cristo a los demás. Que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre Celestial y la comunión y unción con el Espíritu Santo sea contigo, conmigo y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Somos uno en Jesús. Somos uno en la luz. Somos una familia, hijos de un mismo Padre. Somos
soñamos igual que tú, queremos igual que Dios. Cortar toda esclavitud y dar al mundo su amor. Desde Jesús este reino, ven de una vez y trabajemos juntos. Él pronto viene a buscarnos y nos verá que por Él somos uno. Somos uno en Jesús. Uno. Somos uno en la luz. Uno. Somos una familia, hijos de un mismo Padre. Somos uno en Jesús. Uno. Somos uno en Jesús. Uno. Somos uno en la luz. Uno. Somos una familia, hijos de un mismo Padre. Somos uno en Jesús. Uno. Somos uno en Jesús. Uno. Somos uno en la luz. Uno. Somos una familia, hijos de un mismo Padre. Somos uno en Jesús. Somos una familia, hijos de un mismo Padre. Somos uno en Jesús. Somos una familia, hijos de un mismo Padre. Somos uno